Buenos días, alumnos y alumnas, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un buen día ayer. Vamos a arrancar la clase. Los dejo con el ingeniero Hugo Galdeano. Gracias, ingeniero. Buenos días para todos. Yo también les deseo lo mejor en este día y espero que todos estén muy bien. Muy bien. Quiero insistir con el tema de que hay que tener una cantidad mínima o un porcentaje mínimo de asistencia, que escuchen las clases, para que puedan tener la boleta, no solamente que estén, que los parciales o prácticos que se hagan durante el cursado sean aprobados, sino que también tengan una cantidad mínima un porcentaje mínimo de asistencia a clase. Es importante, no es porque yo no quiero considerarlo que ustedes no pueden alcanzar los conocimientos, pero en forma personal ni nada, sino que hay veces que uno va diciendo algunas cosas que también son importantes de escuchar, creo yo, ¿sí? Por lo tanto, es interesante que participen de las clases. Bueno, en la clase vamos a continuar y terminar hoy con el tema del proceso de diseño, ¿sí? Habíamos visto básicamente en la primera clase todo lo que significaba la palabra diseño, invención, qué significa diseñar desde un punto de vista general y desde un punto de vista del diseño en la ingeniería. La idea de que el diseño está sustentado por dos campos muy importantes, que son la síntesis y el análisis, donde la síntesis es organizar y se particulariza por el hecho de que yo no tengo ningún elemento físico en ese momento, sino que lo tengo que llegar a lograr a ese elemento físico, o no, si es que es un dispositivo o puede ser un proceso, ¿sí? Y la parte de análisis que tendrá que ver con el hecho de que yo tengo que definir, demostrar que ese elemento físico o ese proceso va a resultar en la solución deseada. Entonces hablamos de los procesos no estructurados, que son característicos del aprendizaje, y los no estructurados, que son característicos de nuestra vida como profesionales. ¿Sí? Hablamos del síndrome del papel en blanco, y hablamos con el hecho de que el ingeniero de proceso de diseño debe atacar o está obligado a estructurar el problema que no está estructurado. Y para ello, eso todo tiene un objetivo, un fin, y es encontrar la solución correcta. Bien, dijimos que existen muchos tipos de procesos de diseño. El libro que nosotros manejamos les presenta que tiene 10 pasos, y es lo que estuvimos tratando de analizar uno por uno, ¿sí? Hablamos de la identificación de la necesidad, o sea, el hecho de que se nos presenta el problema. A continuación, una vez que se nos presenta el problema, nosotros tenemos como obligación meternos en lo que se llama la investigación de fondo, que es la que hemos dicho muchos
tratamos de evitar cuando es la más importante en el proceso, o una de las más importantes en el proceso, ¿sí? Dijimos de el replantear esa meta, que es el replanteo de la meta con la característica de ser concisa, ¿sí? General y no matizada. Es decir, hablando en otras palabras, lo que nosotros tenemos que concretar es la función que va a tener el elemento, el dispositivo, el proceso, ¿sí? Que nosotros tenemos que resolver. Finalmente, una vez que tenemos medianamente clara la situación de cuál es nuestro problema, tenemos que, dijimos, definir o restringir, y restringir sobre todo, este problema. O sea, tenemos que decir hasta dónde queremos que o qué tareas, en función de la función, valga la redundancia, que debe cumplir ese elemento, ¿sí? Hasta dónde queremos que llegue la exigencia en ese motor. Entonces, por eso planteamos para el ejemplo que da el libro, las diferentes especificaciones de tareas que dijimos no son especificaciones de diseño. Las especificaciones de diseño versan sobre cómo debe hacerse la cosa, ¿sí? Las especificaciones de tarea versan sobre lo que la cosa debe hacer, ¿ah? O debe cumplir, básicamente. Entonces ahí dijimos que son esas las diferentes especificaciones que le habíamos dado para esa máquina segadora o acortadora de pasto, y que también esto no representa una limitación para la capacidad de diseño o las decisiones que deba tomar el ingeniero en cuanto a poder cumplir con cada una de estas especificaciones. Dijimos, por ejemplo, la más significativa acá: yo puedo lograr que el dispositivo sea resistente a la corrosión usando ya sea acero inoxidable, plástico, etcétera, etcétera. O sea que nos da la posibilidad de cumplir con la tarea, pero a través de diferentes caminos. Bien. Una vez que tenemos las especificaciones de tarea y todo eso, ya tenemos medianamente definido nuestro problema. Viene la etapa de ideación. Recién viene la etapa de ideación, esa que muchas veces intentamos hacer de primera, de irnos a agarrar un lápiz, sentarnos frente a una hoja y tratar de esbozar, trazar alguna cuestión que nos vaya a resolver el problema, ¿sí? Esto, como ustedes ven, es el quinto paso de este proceso de diseño, ¿sí? He tenido que caminar un ratito para llegar a esto. Dijimos que esta era la etapa que como ingenieros de diseño es la que más nos gusta, que está relacionada con, podemos decir, una diversión, o sea, es algo que nos gusta y que nos llena y que básicamente no nos pesa, ¿sí? Pero también está matizada y está, digamos, también existe la frustración dentro de esta etapa, ¿sí? Entonces, el tema de diseñar es algo que nos da satisfacción, pero a la vez es una etapa bastante difícil, ¿eh?
habíamos hablado del tema de la creatividad, ¿sí? Como tema innato del ser humano, lo tenemos desde que nacemos, o sea, del niño chico, la capacidad creativa de poder resolver, de poder generar ideas, que según muchos investigadores y analistas dijimos, debido a nuestra necesidad la necesidad de instruir, de dar conocimiento, educación, al niño, desde al ser humano, ¿no es cierto? Desde que un niño, por ahí estos sistemas, sobre todo según las investigaciones, en la parte occidental del mundo, somos muy estructurados, o sea, la forma, los sistemas de enseñanza hacen que evitando la anarquía, como se dice, o sea, que cada uno haga lo que se le dé la gana, que escriba de la manera que se le dé la gana, que es algo que ha pasado en algunos años atrás, y posiblemente ustedes lo hayan vivido en su primaria, de que por ahí no se enseñaban las reglas de ortografía, sino que se dejaba al alumno que escribiera las palabras como sonaban, y muchas reglas teóricamente se iban a enseñar después. Bueno, así es como, experiencia mía, te lo digo, se llega a que muchos alumnos tienen terribles problemas de escritura y problemas de cómo manejar las diferentes reglas ¿sí? Lo digo porque lo he experimentado eso, ¿no? Es muy importante, ya lo vamos a decir al final, que la forma de escribir, la forma de redactar, es muy importante en un ingeniero. Saber expresar correctamente lo que quiere expresar. Bien, entonces el tema de la creatividad, como les digo, es un tema que lo tenemos, que tal vez se nos haya dormido por esa forma de educación, pero que se puede reactivar en diferentes procesos, técnicas que han sido estudiadas para que esas aptitudes creativas de las personas puedan revivir y puedan acrecentar la creatividad de las mismas. Existen también, así como diferentes procesos de diseño, también existen diferentes procesos creativos, que son técnicas básicamente para inspirar esa capacidad creativa para resolver problemas. El libro les presenta uno de los tantos que es de proceso creativo, que como van a ver, presenta, acá está puesto así indicándolos en la diapositiva. En el libro está como un pequeño, como una pequeña planilla, ¿sí? Que está conformada básicamente por 4 pasos, como dice ahí, donde está conformado por, primer paso, generación de ideas; segundo paso, frustración; tercer paso, incubación de las ideas; y finalmente el cuarto paso, que sería eureka. Hemos tratado de ponerle un poquito de jocosidad a esto para que no sea tan pesado, ni, vuelvo a repetir, son cosas muy importantes, y no solamente para su vida, la vida
profesional de ustedes, sino también la vida personal de ustedes, de cómo deben ir pensando las cosas y armando su porvenir. ¿Ah? Este paso creativo se puede considerar que es un subconjunto dentro del proceso de diseño, ¿sí? Bien, vamos a lo que sería la generación de ideas. Generar ideas, ¿ah? Como muestra ahí un montón de gente buscando la forma de solucionar algún problema. Esto, desde ya, no es una etapa que sea fácil, tiene su complejidad, tiene su parte difícil. A tal punto que no solo las personas que no tienen mucha experiencia, sino las que están con bastante experiencia, a veces tienen su complicación para resolver problemas digamos, sobre pedido, ¿sí? Hay muchas formas, muchas técnicas que se han estudiado para lograr esta capacidad de producir ideas, pero podemos definir que una de las más utilizadas y las que más se valoran o se aconsejan para lograr este cometido es lo que se denomina la del juicio diferido. ¿Qué significa juicio diferido? Significa que el espíritu crítico que tiene indefectiblemente un ser humano, que es el espíritu de criticar, debe ser suspendido temporalmente, ¿sí? A uno se le puede ocurrir una idea e inmediatamente busca encontrarle qué problema puede tener, lo cual es lógico, ¿sí? El tema es que este mecanismo debe ser desactivado. Desactivado, vamos a decirlo así. El espíritu crítico debe ser suspendido temporalmente. O sea, no debemos tratar de juzgar la calidad de nuestras ideas en este proceso que estamos haciendo. Lo tenemos que dejar una vez que pasemos a la siguiente, que se llama análisis. O sea, acá, en este proceso de generación de ideas, lo que debemos tratar es de lograr la mayor cantidad de diseños que podrían solucionar nuestro problema. O sea, soluciones potenciales que se llaman. Así sean muy ridículas las cosas que se nos ocurran, las debemos tener en cuenta porque esto puede ser el paso, el camino para que otras soluciones que tal vez sean más importantes o más reales se nos pueden ocurrir. Básicamente es así. Disculpe, ingeniero, ahí Sí. quiero comentar algo nada más. A mí me ha pasado Dígame. como ejemplo de experiencia, quizás, de que nosotros como ingenieros tenemos una visión un tanto más práctica de las cosas, pero eso nos limita a idear soluciones o mecanismos o componentes que no sean prácticos. Y si bien nosotros buscamos, por supuesto, desarrollar una solución que pueda ser fabricable y todo, hay muchas veces que una idea, llamémosle loca, o que quizás no tiene una aplicación o una construcción factible, da pie a otra idea, y eso, como decías vos, eso da pie a poder generar otra solución que desde otro enfoque
permita crear una solución mejor aún, ¿sí? Entonces, por eso es que no hay que limitarse o no hay que criticar una idea en esta etapa, que por más distinta o no factible o no fabricable suene, porque da pie para otras cosas. Exacto, es exactamente así. Por ahí nos va a parecer una idea muy tonta, pero resulta que eso era necesario para una cuestión, para poder ver algo y generar una nueva y una mejor, que es lo que está diciendo el ingeniero Galeano, Manuel. ¿Sí? Y yo creo que hay que hacerle caso al ingeniero Manuel Galeano porque es una persona que ya tiene joven, muy joven, pero que ha andado bastante en el tema de lo que son los diseños de piezas y también de concretar esas piezas, ¿no? Y llegar a probar que las cosas le funcionan bien. ¿Mm? Así que es importante. Bien. Gracias, Manuela. Dijimos que dentro de la generación de ideas existen estas técnicas, donde una de las técnicas es del juicio diferido, ¿sí? Existen otras como lo que se llama el brainstorming, o sea, lo que se denomina torbellino de ideas o acopio de ideas. Estas son unas técnicas en las cuales dan la posibilidad de éxito para llegar a soluciones bastante creativas. Este método se usa cuando hay varias personas, o sea, varias personas que se juntan para resolver problemas. Generalmente son entre 6 y 15 personas. Disculpen, por favor. Esto me hace acordar, y lo doy como experiencia para que ustedes sepan. Yo con 27 años ingresé a una empresa que se llamaba Daneri, acá en San Juan. Era una filial de una empresa rosarina que es justamente Daneri. Tuve la suerte de ingresar en una época en la que se estaba trabajando en lo que se llamaba excelencia en manufactura, que era un sistema de producción donde lo habían generado los japoneses que ya habían aprendido de lo que hacían otros, como los norteamericanos, los ingleses, en la que las producciones se hacían de manera militar, o sea, el proceso se hacía de una manera que a un mecanizado le sucedía a otro mecanizado en la sucesión de alcanzar un producto terminado a partir de una materia prima. Esto, si el proceso de mecanizado estaba constituido, digamos, por 4 etapas, ¿sí? En cada etapa existía lo que se lo denomina un stock de materiales, que, por ejemplo, 100 piezas en cada una de esas etapas, donde finalmente se terminaba con eso, con esas 400 piezas, por decir de una manera, ¿sí? Esto daba como resultado también 2 cosas. Tenía 400 piezas en el sistema, estoqueadas en cada una o sea, a lo largo de ese proceso. Y ocurrían problemas como el hecho de que una persona a la mitad, al principio o al final cometiera errores y tiraba a la basura todas las piezas que estaba haciendo, o sea, 100 piezas o 400 piezas
o lo que sea, dependiendo de la situación, el lugar donde se producía este problema. Los japoneses diseñaron lo que se llama la excelencia en manufactura, el just in time, que es el de generar lo que se llaman las celdas de trabajo, donde un hombre o dos hombres hacían lo que se hacía en esas cuatro estaciones que acabo de hablar antes. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cada pieza pasa por las cuatro a la vez. Por lo tanto, se eliminaba lo que se llama stock y se eliminaba también la posibilidad de rechazo, porque inmediatamente que se producía un error en alguna de las etapas, era identificada por la próxima. Entonces, de esta manera, se dice que la excelencia en manufactura está definida por el cero stock, que cuesta plata, ¿sí? Y por